Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Indonesia. Indonesia es un país insular ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía. Su capital es la ciudad de Yakarta. Tiene una población de 273 millones de personas al 2020. La República de Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Además, es el país con más musulmanes en el planeta. Indonesia está conformada por 17.508 islas, de las cuales unas 6.000 se encuentran habitadas. Estas islas están dispersas en ambos lados del ecuador terrestre. Las 5 islas más grandes del país son Java, Sumatra, Kalimantan, Nueva Guinea, compartida con Papúa Nueva Guinea, y la isla de Celebes. Indonesia comparte fronteras con Malasia, en las islas de Borneo y Sebatik, con Papúa Nueva Guinea en la isla de Nueva Guinea y con Timor Oriental en la isla de Timor. Además, solo algunos estrechos separan a Indonesia de Singapur, Filipinas y Australia. La capital Yakarta se ubica en la isla de Java. Desde el punto de vista administrativo, Indonesia está conformada por 34 provincias, 5 de las cuales tienen un carácter especial. Cada provincia tiene su propia legislatura y gobernador. Las provincias se subdividen en regencias y ciudades, que a su vez se subdividen en subdistritos y pueblos. Indonesia es una república con un poder legislativo y un presidente elegido por sufragio. El gobierno central tiene su sede en la capital de Yakarta, aunque debido a los problemas medioambientales y de superpoblación que padece, está previsto el traslado de la capitalidad del país a una nueva ciudad. A pesar de su gran población, Indonesia tiene vastas zonas inhabitadas, que lo hacen uno de los países del mundo con mayor biodiversidad. El archipiélago indonesio ha sido una región importante para el comercio mundial desde el siglo VII, cuando el reino de Srivijaya comenzó el comercio con China y la India. Gradualmente, los gobernantes locales adoptaron la cultura, religión y el modelo político de los indios, y en el siglo I después de Cristo, varios reinos hindúes y budistas comenzaron a florecer en la región. La historia indonesia se ha visto influida por las potencias extranjeras que buscaron explotar sus recursos naturales. Después de que los comerciantes musulmanes llevaran el Islam y durante la era de los descubrimientos, las potencias europeas comenzaron a disputarse el monopolio del comercio de especies en las Islas Molucas. Tras 3 siglos y medio de colonialismo neerlandés, Indonesia obtuvo su independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la historia de Indonesia ha sido turbulenta, habiéndose enfrentado el país con los grandes desafíos planteados por los desastres naturales, la corrupción, el separatismo, el proceso de democratización y periodos de cambios económicos. La ubicación de Indonesia en los bordes de las placas tectónicas del Pacífico, la euroasiática y la indo-australiana la convierte en un lugar con numerosos volcanes y con terremotos frecuentes. Indonesia tiene al menos 150 volcanes activos, incluyendo el Krakatoa y el Tambora, famosos por sus erupciones devastadoras en el siglo XIX. La erupción del supervolcán Toba hace aproximadamente 70.000 años fue una de las erupciones más grandes jamás vistas y una catástrofe de alcance mundial. Sin embargo, la ceniza volcánica es uno de los principales factores que contribuyen para la gran fertilidad del suelo, que ha contribuido históricamente a mantener las densidades de población de Java y Bali. Con 4.884 metros de altura, Puncak Jaya, en Papúa, es el monte más alto y más grande en Indonesia
mientras que el lago Toba, en Sumatra, es el lago más grande del país, con un área de 1.145 kilómetros cuadrados. Los ríos más importantes del país se encuentran en Kalimantan e incluyen el Mahakam y el Barito, los cuales se utilizan como vía de comunicación y transporte entre las poblaciones de la isla. Al encontrarse en las cercanías del Ecuador, Indonesia posee un clima tropical, con diferentes temporadas de monzón, de lluvias y de sequía. Las zonas montañosas de la costa oeste de Sumatra, Java Occidental, Kalimantan, Celebes y Papúa reciben la mayor parte de las precipitaciones. Generalmente, la humedad es elevada, con un promedio de aproximadamente el 80%. Las temperaturas varían poco a lo largo del año. La temperatura promedio de Yakarta es de 26 a 30 grados Celsius. Indonesia tiene una población de 273 millones de personas al 2020. Su tasa de natalidad es de 2,131 hijos por mujer al 2018, según el Banco Mundial. En el país coexisten cerca de 300 etnias nativas, con más de 700 idiomas y dialectos. La etnia más grande del país son los javaneses, quienes representan el 42% de la población aproximadamente y son el grupo dominante desde el punto de vista político y cultural. Los indonesios chinos son una minoría étnica influyente que comprende menos del 1% de la población, pero que concentra gran parte de la propiedad privada y de la riqueza comercial del país, lo que ha contribuido al aumento de un resentimiento e incluso actos violentos en contra de ellos. El idioma nacional oficial es el idioma indonesio. El indonesio es el idioma de los negocios, la política, los medios de comunicación nacionales, la educación y del mundo académico. Fue construido a partir de una lengua franca usada ampliamente en toda la región del sudeste asiático, por lo que se encuentra estrechamente relacionado con el idioma malayo, que es el idioma oficial en Malasia, Brunei y Singapur. Indonesia es la 16ª economía del mundo. Su moneda es la rupia indonesia. Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático y también es miembro del G20. Las industrias principales incluyen la industria petrolera y del gas natural, la industria textil y la minería, mientras que entre los principales productos agrícolas se encuentran el aceite de palma, el arroz, té, café, especias y goma. El país es uno de los principales exportadores de petróleo, estaño y caucho del mundo. La mayor parte de su población continúa vinculada a la agricultura de subsistencia, a la pesca y a la explotación forestal. Las principales importaciones de Indonesia incluyen la maquinaria y equipos, productos químicos, combustibles y otros productos alimenticios. Sus principales socios exportadores son Japón, China, Estados Unidos y Singapur, mientras que los principales socios importadores son los mismos que los exportadores, pero con diferencias en el orden: Singapur, China, Japón y Estados Unidos. Indonesia puede autoabastecerse completamente de energía de producción propia. Las fuentes de energía son principalmente de origen no renovable, como el gas natural o el petróleo crudo. A pesar de esto, Indonesia es el segundo productor mundial de energía geotérmica, solo detrás de Estados Unidos, aunque se estima que el 40% de las reservas mundiales de esta energía se encuentran en este país, por lo que este país hace muy poco uso de su potencial geoenergético. Aunque la libertad religiosa se estipula en la Constitución de Indonesia, el gobierno reconoce oficialmente solo 6 religiones: el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. Aunque no es un estado islámico, Indonesia es la nación con más musulmanes en el mundo, y cerca
el 87,2% de la población era musulmana en 2010. Del resto de la población, el 2,9% es católica, el 1,7% son hindúes y el 8,2% de otras religiones. Aunque actualmente son religiones minoritarias, el hinduismo y el budismo tuvieron una gran influencia en la cultura indonesia. En el siglo XIII, los indonesios del norte de Sumatra fueron los primeros en adoptar el Islam, gracias a la influencia de los comerciantes, y durante el siglo XVI se convirtieron en la religión dominante del país. El catolicismo fue llevado a Indonesia por los colonizadores y misioneros portugueses, y las denominaciones protestantes son en gran medida el resultado de los esfuerzos de grupos neerlandeses de calvinistas y luteranos para cristianizar a la población durante el periodo colonial del país. Los deportes más populares en el país son el bádminton y el fútbol. La selección nacional de bádminton ha ganado la Thomas Cup, el campeonato mundial de bádminton masculino, en 13 de las 25 ocasiones que ha participado, así como varias medallas olímpicas desde que en Barcelona 1992 se convirtió en deporte olímpico. La selección femenina ganó la Uber Cup, el equivalente femenino de la Thomas Cup, 2 veces, en 1994 y 1996. Entre los deportes tradicionales del país se encuentran el Sepak Takraw y las carreras de toros en la isla Madura. En los Juegos Olímpicos obtuvo 7 medallas de oro, 13 de plata y 12 de bronce hasta Río de Janeiro 2016. Las 7 medallas de oro las obtuvo en bádminton, así como también obtuvo en este deporte 6 de plata y 6 de bronce. El tamaño, el clima tropical y la geografía del archipiélago convierte a Indonesia en el tercer país con mayor nivel de biodiversidad en el mundo, después de Brasil y Perú, con flora y fauna proveniente de una mezcla de especies provenientes de Asia y el continente oceánico. Indonesia es tan grande que tiene 3 zonas horarias distintas. La isla de Bali es la única isla hinduista de Indonesia. El resto son musulmanes. Además, en la isla de Java se encuentra el templo budista más grande del mundo, el Borobudur. En la isla de Komodo habita el mayor lagarto del planeta, el dragón de Komodo. En Indonesia, los bares locales de comida típica del país se llaman warungs y suelen ser pequeños negocios de familias humildes, en los que se puede comer platos asiáticos muy baratos. La flor más apestosa del mundo, la flor cadáver o bunga bangkai, se encuentra en Indonesia y tiene un olor fétido a carne podrida, siendo también la flor más alta del mundo, llegando a medir hasta 3 metros de altura. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.